Bueno, hoy vamos a ver las unidades de medida de superficie. Ya la sesión anterior vimos las unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa. Ahora vienen las de superficie, que son muy parecidas a las de longitud, pero con una salvedad. Con las de longitud, con el metro, el centímetro, el kilómetro y el centímetro, ¿qué podíamos hacer? Medir la distancia desde un punto hasta otro, es decir, medir una longitud. Pues esto puede medir 6 centímetros. Pero con esas unidades de medida de longitud no podemos medir lo que mide una superficie. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto ocupa este cuadrado en el folio, no lo podríamos medir con una regla normal, con centímetros, porque no nos sirve para calcular la superficie que ocupa. Para eso se utiliza esta escalera. Las unidades son muy parecidas, de hecho son iguales a las de longitud, solo que le añadimos arriba ese numerito, el 2, que es cuadrado, elevado al cuadrado. Y así se dicen igual, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. Como en las unidades de longitud nosotros solo trabajamos por ahora con los kilómetros, los metros, los centímetros y los milímetros, que son las más habituales, pues con la superficie vamos a hacer lo mismo. Solo vamos a trabajar con los kilómetros cuadrados, con los metros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. El paso de una unidad a otra se hace exactamente igual que con las unidades de medida de longitud, solo que cada escalón que tengamos que saltar para pasar de una unidad a otra, ahora en vez de añadirle un cero a la unidad, le vamos a añadir dos ceros. Por eso llevan el cuadrado encima del nombre de la unidad. Es decir, si quisiera pasar, si tuviera una cantidad en metros cuadrados y quisiera pasarla a centímetros cuadrados, como voy hacia abajo en la escalera, tendría que multiplicar. ¿Cuántos escalones voy a saltar desde metros hasta centímetros? 1 y 2. Por cada escalón le tengo que añadir a la unidad dos ceros. Entonces tendría que multiplicar por 100, que sería el paso a un escalón, y otros dos ceros más, que serían el paso al siguiente escalón, es decir, por 10.000. Si fuera al contrario, si tuviera una cantidad, por ejemplo, en centímetros cuadrados y tuviera que pasarla a metros cuadrados, como voy a subir en la escalera, tendría que dividir. Y como son también dos escalones, tendría que dividir entre 10.000. Si el paso fuera, por ejemplo, de milímetros cuadrados a metros cuadrados, tendría que subir, es decir, tendría que dividir la cantidad. ¿Entre cuánto? Pues cuento los escalones. 1, 2 y 3. Es decir, dos ceros de un escalón, otros dos ceros de otro escalón y otros dos ceros de otro escalón. Tendría que dividir entre 1.000.000. Como veis, las cantidades son mucho más grandes. Y por último, para que veáis de una forma un poco más gráfica lo de medir una superficie, he pintado aquí este cuadradito del que os hablé al principio, y este cuadrado lo podemos medir en centímetros cuadrados. Dependiendo de lo grande que sea la superficie que queramos medir, así tendremos que utilizar una unidad a otra. Por ejemplo, para medir el suelo de una habitación utilizaríamos los metros cuadrados. Para medir la superficie de este cuadradito utilizaríamos centímetros cuadrados. ¿Y qué es un centímetro cuadrado? Pues un cuadradito en el que cada lado mide un centímetro. Eso sería la medida de un centímetro cuadrado. Entonces, si viniéramos aquí a este cuadrado que os he pintado, que ya le tengo hecho las marcas de un centímetro, veríamos que dentro de ese cuadrado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La medida de este cuadrado de superficie serían 16 centímetros cuadrados. Espero que lo hayáis entendido.